Muy buenas noches a este distinguido público que nos acompaña de hoy. El Centro Latinoamericano de Trabajo Social tiene el agrado de presentar este diálogo de políticas denominado Contexto Político 2021 y Agenda Social Pendiente. El Centro Latinoamericano de Trabajo Social es una asociación sin fines de lucro que está dedicada a la investigación y promoción del desarrollo del trabajo social. Los diálogos de política forman parte de las actividades permanentes de discusión y reflexión sobre la problemática social y las políticas públicas. En esta ocasión estamos continuando con la secuencia Cuestión Social Latinoamericana. Bien, siguiendo con el programa esta noche, le doy la palabra a la presidenta del Consejo Directivo del CELAT, licenciada Luty Cárdenas Oplín. Adelante, Luty. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas noches, estimados participantes en este importante diálogo de políticas. Doy la cordial bienvenida a nuestros expositores y a todas y cada uno de los presentes. Nos complace muchísimo saber de que se han inscrito 253 personas y lo cual demuestra el interés que tenemos en el tema, ¿no? Como todas sabemos, estamos asistiendo en este momento en nuestro país a una situación que nos invita a reflexionar, y en ese sentido sabemos que estamos terminando 30 años del modelo neoliberal, que como sabemos es dentro de dentro de su paradigma de, entre comillas, de modernización. Lo que ha hecho es en realidad potencializar un nuevo modelo de acumulación con la globalización de la economía, con su estrategia de comercio internacional y libre mercado a nivel económico, a nivel político, un discurso de democracia con actitudes de autocracia, y a nivel social y cultural el individualismo como valor, ¿no? Y esto con sus consecuencias a las que asistimos en este momento, que evidenciamos una extrema desigualdad social, la precariedad de la productividad del trabajo, con la flexibilización del mercado de trabajo y sus consecuencias en el empleo, a la ineptitud y la corrupción y la inadecuada e ineficiente gestión institucional de los diversos organismos del Estado, a la falta de una cultura que potencie la ciencia, el conocimiento, la investigación, que realmente pueda incidir en un mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ¿no? Porque de nada nos sirve un crecimiento económico cuando en realidad el producto, los frutos de ese crecimiento no revierten en las políticas públicas, políticas económicas y sociales que realmente mejoren la calidad de vida. Entonces, todas estas situaciones nos preocupan como ciudadanos, y en ese sentido, pues, me complace que en este momento nuestra institución haya convocado a este evento, y doy pase para que, sin antes agradecerles a todas y cada uno por su participación, doy pase a mi colega Teresita Viviano, que va a conducir el evento, porque nuestra colega Elsie Bravo, que tiene unas pequeñas dificultades técnicas que está tratando de resolver, pero que en realidad ella es como presidenta del CELAS y también responsable de la edición y publicación de la revista Nueva Acción Crítica que estamos impulsando, y a la que todas están invitadas a escribir y participar. Se conectará en cualquier momento. Entonces, Teresita, dejo contigo la conducción del evento y la presentación de nuestros distinguidos expositores. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Luty. Bien, este diálogo de políticas tiene como objetivos analizar el contexto político actual e identificar escenarios posibles y riesgos sociales y políticos. Asimismo, se busca determinar las principales demandas sociales pendientes e identificar aquellas áreas críticas para la priorización y gestión de la agenda social, así como también priorizar líneas de incidencia política para el trabajo social. Este diálogo de políticas va a analizar el momento político actual en el Perú, en donde hay dos fuerzas políticas contrapuestas que son las únicas opciones en segunda vuelta para la ciudadanía.
Luego de una profunda crisis política y social que se ha vivido en los últimos 5 años y ahora agudizada por la pandemia del COVID, Keiko Fujimori y Pedro Castillo encarnan las posturas que han dividido la opinión pública. En este momento estamos ya a pocos días de las elecciones y la ciudadanía tendrá la palabra, y justamente este diálogo tiene esa finalidad, ¿no? De reflexionar, de poner en perspectiva lo que está pasando en el Perú. Entonces, a continuación, les quiero presentar aquí a 3 especialistas que van a formar parte de este panel. Voy a presentar a Jorge Luis Coronado Marroquín. Él es miembro de la Red Latinoamericana por Justicia, Economía y Salud, de la Latindad y de la Comisión Nacional de Enlace, CNE. Él es de Costa Rica. Para él la sociología y la economía política son sus 2 principales disciplinas y campos de estudios. El político y social se da en temas de justicia fiscal y lucha contra el fraude fiscal corporativo. Jorge Luis está vinculado con redes regionales y globales sobre el tema y es asesor a nivel económico y político de organizaciones sindicales en Costa Rica y América Latina. El énfasis de su intervención en este panel es explicar qué es lo que está a la base de estos cambios políticos que se empiezan a expresar a nivel regional como respuesta a un aumento de la conflictividad social en el continente. Sin más preámbulo, adelante, Jorge Luis. Bueno, buenas noches desde Costa Rica a todas las compañeras y compañeros. Agradecer en primer lugar la invitación a este importante debate del Centro Latinoamericano de Trabajo Social. Y yo les comentaba a las compañeras que me contactaron que me parecía realmente trascendente estas discusiones, y más en función también de lo que está pasando en Perú. Yo quisiera empezar señalando lo siguiente. Si lo que estamos viviendo no es una situación de los últimos meses, la conflictividad social ha sido el elemento identitario, podríamos decir, en nuestro continente a lo largo de toda la vida republicana de nuestra región. Digo lo anterior porque hemos pasado por durísimas dictaduras militares, procesos de reconstrucción del tejido social, genocidios impresionantes que han marcado la vida de nuestro continente. Y luego, en las últimas décadas, 3 décadas y media, la imposición del paradigma y del modelo neoliberal que ha convertido a América Latina en el continente más desigual del planeta. Y eso lamentablemente no llama a enorgullecernos en modo alguno. El ser el continente más desigual del planeta ha significado también, y ustedes mejor que nadie como trabajadoras sociales lo palpan, lo viven en su actividad profesional cotidiana, ustedes lo percibimos y lo vivimos en el mundo de lo rural y en lo urbano. Efectivamente, lo que en los 70s y todavía en los 80s se hablaba de que la pobreza era esencialmente rural, con todos los cambios que ha traído el neoliberalismo, ha provocado un acentuamiento de este empobrecimiento de los sectores urbanos con todo el fenómeno migratorio.
La pandemia lo que viene a hacer es a radicalizar la asimetría histórica de nuestro continente. Y déjenme plantearles algunos datos. La pandemia está provocando que la región viva en este momento la crisis económica más grave de los últimos 120 años en el continente latinoamericano. Esta contracción de la economía en números está señalándonos que es una recesión de un menos 7.7% del PIB, y la subregión de la que yo soy originario, México y Centroamérica, es la subregión más golpeada con un menos 9, un golpe de recesivo de un menos 9.2 del PIB, teniendo en consideración que además somos la subregión con los peores indicadores a nivel de toda América Latina. El primer dato espeluznante que nos está provocando la pandemia es que la pobreza en este 2020 crece en 22 millones de personas. De marzo, cuando arrancó en América Latina el tema del COVID, a hoy, a diciembre, perdón, del 2020, en solo esos meses, 7 meses, cerca de 22 millones de personas pasaron a engrosar las cifras de pobreza. Y en pobreza extrema, el crecimiento es de 8 millones de personas más. Hoy lo que estamos viendo es que el 37% de la población latinoamericana, más de 150 millones de personas, viven en condición de pobreza y un 15% en condición de pobreza extrema. Ahí está un primer dato explicativo de lo que estamos viviendo. La pandemia está provocando que en la región se hayan perdido 47 millones de puestos de trabajo. La tasa de desempleo crece, ¿verdad? Se sitúa ahora en más del 11%, que representa que 30 millones de trabajadores, más de 5 millones en un solo año, más de 5 millones de trabajadores perdieron su empleo fruto del resultado de la pandemia. Pero lo más grave es no solo el desempleo, sino que la tasa de participación de la fuerza laboral ha pasado de ser de un 52% a un 62.2%. Es decir, que hay 23 millones de personas que hoy se les denomina inactivas laboralmente porque dejaron de buscar empleo debido a la falta de oportunidades, entendiendo que la pandemia, mientras esté, no les va a permitir laborar o encontrar trabajo. Y de esos 23 millones que han caído en la inactividad, casi la mitad o un poquito más de la mitad, 12 millones, un poco más de 12 millones, son mujeres que perdieron su empleo y han dejado de buscar porque saben que no lo van a encontrar. ¿Qué implicará en términos de como sociedad latinoamericana recuperarnos de esta situación? Ya tuvimos la crisis en los 80s, tuvimos la crisis en el 2008, pero ninguna como esta. Estamos hablando de que América Latina probablemente se llevará unos 25 años en poder recuperarse de los efectos económicos y sociales que va a provocar esta pandemia. La conflictividad social viene dándose prepandemia. Recordemos 2018,
2019, los hechos, el levantamiento indígena en Ecuador, la lucha de los jóvenes y las jóvenes y los sectores populares en Chile, exigiendo una nueva constitución en el 2018, buena parte del 2019, con una importante cantidad de gente que perdió la vida, tanto en Ecuador como en Chile. Recordemos las movilizaciones en Guatemala, en Perú, ¿verdad? Con todo el planteamiento por una nueva constitución. Es decir, que la conflictividad fruto de las asimetrías que provoca el paradigma neoliberal ha hecho que la gente saliera y se expresara. La pandemia lo que ha hecho es abrir una olla de presión, destapar una olla de presión que significa ni más ni menos un basta ya. Es decir, lo que estamos viendo en este momento en Colombia y a su manera, vean que el resultado en Perú está transitando por una vía institucional que es electoral y que habrá que ver si efectivamente se logra materializar en estas próximas elecciones del próximo mes. Pero esta conflictividad lo que nos está demostrando es todos esos millones, particularmente jóvenes, que no tienen ningún futuro, de los lugares populares, urbanos, marginales, se pueden llamar, digamos, dentro de una categoría, pero también los sectores medios que han visto deteriorarse fuertemente su condición social. Nosotros en el siglo XXI tuvimos lo que se llamó una década y media de gobiernos progresistas, ¿no? De distinto tipo. No pueden ser definidos clásicamente como de izquierda, hubo una gran variedad. En esa década y media, del 2000 al 2012, 13 más o menos, la región y particularmente Sudamérica vivió momentos de recomposición de las lógicas sociales y económicas en alguna medida. ¿Cuál fue la gran limitante de esa década progresista? La gran limitante fue que mantuvieron en general incólume la estructura económica del modelo neoliberal. La composición de la ganancia concebida en sectores como los sectores exportadores, el sector financiero, fundamentalmente hizo que no se tocaran los simientes del modelo. Eso provocó en muchas bases y masas un desapego y una frustración, porque estos gobiernos progresistas entraron con grandes expectativas, y ya sabemos que cuando las expectativas no son cubiertas, por las expectativas de cambio no son cubiertas, se viene efectivamente una contrarreforma de signo más conservador, más reaccionario e incluso de signo fascistoide. ¿Qué está haciendo la pandemia? Es algo muy interesante desde mi perspectiva. La pandemia está socavando los cimientos mismos del modelo económico neoliberal. Y, por ejemplo, voy a citar las tres economías más
estables y consideradas el gran éxito. Hablo de Colombia y hablo de Perú. Estas tres sociedades, estos tres países en el continente eran considerados los tres economías no solo más estables, sino con los regímenes políticos de mayor control de mayor control social por parte de de las élites y de los círculos de poder. Bueno, la pandemia, si pudiéramos decir, y ustedes me disculpan como lo voy a plantear, la pandemia, si se puede decir, ha tenido algo positivo en todo este drama que estamos viviendo, es que en términos políticos ha hecho volar por los aires esa institucionalidad y esa legitimidad que se fue construyendo, resultado de cooptar a las masas, resultado de que las masas no viesen posibilidades de transformación y de una propuesta distinta, y nos lleva en este momento a decir que hoy el sector donde descansaba la hegemonía neoliberal en el continente, hoy se desquebraje. Yo pienso que casi que en forma irreversible. Lo de Chile nos lo evidenció las elecciones recién pasadas, que es el acumulado del estallido social del 2018, donde en este momento la derecha pinochetista y la derecha neopinochetista han perdido un peso político fundamental. Sectores progresistas, sectores diversos empiezan a ganar terreno político en una sociedad que políticamente traía todavía el sentido autoritario de la dictadura pinochetista. En Colombia lo vemos hoy efectivamente materializado en los centros urbanos, en la confluencia de la urbanidad colombiana con el movimiento y las comunidades indígenas. Perdón, Jorge, ¿sí? te quedan 5 minutos. Ah, ok, perfecto, gracias. Disculpa. Bueno, no, buenísimo, porque uno se emociona demasiado, y el problema es que mi deformación profesional de sociólogo nos pone a hablamos demasiado, así que necesitamos que nos pongan límites. Muchas gracias. No, decía que en Colombia se da esa confluencia y nos permite empezar a ver efectivamente un nuevo tejido, la construcción de un nuevo tejido social desde la resistencia. Lo interesante, me parece, para la ciencia social, de lo que estamos midiendo en todo el continente, es que se caen los paradigmas, incluso se empiezan a caer los paradigmas incluso teóricos, en términos de la reconfiguración de los tejidos sociales, reconfiguración en proceso de tendencias. Y lo que parecía inviable que se pudiera desquebrajar, se desquebraja. Ya nos queda solo el fascismo bolsonarista en Chile, en Brasil, y vemos nuevamente irradiar la posibilidad de progresismo desde México y Argentina, con gobiernos más hacia el progresismo. Lo de Perú me parece realmente impresionante, interesantísimo. Yo no me voy a profundizar porque obviamente no conozco la identidad propia, pero me parece que lo que se dice, ese Perú profundo
ese Perú invisibilizado, esa comunidad de millones de peruanos y peruanas que el modelo neoliberal invisibilizó y sacó del ejercicio democrático de decidir, hoy está a las puertas de que eso empiece a operar. Para ir cerrando, me parece que estamos en un momento de, si no de revolución, sí de revoluta social. Una revoluta social que podría ser ahogada en sangre. Ya lo tenemos en Colombia, lo tenemos en este momento en Chile, hay amenazas en Perú incluso. Así que efectivamente esta revoluta social de actores que además tienen a dos actores sin tradición de accionar político social, como son los jóvenes y como son las mujeres, que hoy se ponen al frente de este proceso. Yo creo, y termino diciendo, que nos ha tocado la suerte de vivir este momento donde hay más interrogantes y desafíos que certezas, pero me atrevo a verlo con optimismo en términos de que por primera vez en muchos años, hoy no son masas sociales conducidas por iluminados. Hoy son masas incorporando sensibilidades diversas, demandas diversas y liderazgos más horizontales que empiezan a expresar que la resistencia social es el acumulado colectivo de el basta ya que nuestros pueblos empiezan a decir. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, muy interesante lo que nos comentan. Lo que nos comenta Jorge nos señala que la conflictividad social que en América Latina es fruto de la asimetría de un modelo económico injusto, bueno, y deshumanizado, constituye esa base de los cambios políticos que ahora estamos viendo en América Latina, cambios que mueven las masas que buscan expresarse, como es el caso de Perú, ¿no? Donde ese Perú profundo, invisibilizado, ahora quiere tener presencia, ¿no? La pandemia del COVID, que ha llevado a la pérdida de 47 millones de puestos de trabajo en América Latina, cifra que nos ha proporcionado acá Jorge, no ha generado esta conflictividad, ¿no? Como él bien aclara, ¿no? Sino que es prepandemia, ¿no? Sino que la ha agravado y la ha destapado como una olla de presión en donde se puede avisorar una revoluta social, ¿no? Inclusive, ¿no? En los países de mayor control social, como ha sido el caso de Perú, que lo plantea así desde su análisis político, ¿no? A tal punto que países en donde había un gran control y una hegemonía del autoritarismo del sistema político, esto se está cuestionando, se está resquebrajando, ¿no? Fruto de una acumulación de frustraciones, ¿no? De frustraciones, en donde Jorge nos pone un punto de esperanza, ¿no? Esa esperanza es la transformación social colectiva, ¿no? Es el cambio. Muchas gracias, Jorge. A continuación les presento a nuestra siguiente panelista, Teresa Tobar. Ella es magíster en sociología, es docente en la Facultad de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es paz presidenta de Foro Educativo, que es una institución de la sociedad civil en donde ha promovido el derecho a la educación pública de calidad. Teresa Tobar es activista de la Red Florecer, que apoya la educación de la niña rural y de colectivos ciudadanos que luchan por una educación inclusiva en la diversidad. Teresa es parte integrante de un movimiento en el Perú por una transformación de la educación en un nuevo proyecto de país.
La intervención de esta ponente va a estar centrada en la agenda social pendiente de la mirada de una especialista en el tema pedagógico, como es su caso, ¿no? Recordemos que la pandemia ha afectado profundamente la educación, ¿no? En donde aquellos que tienen acceso a internet, que tienen acceso a computadoras, que tienen recursos económicos, han podido continuar sus estudios, ¿no? E inclusive han afianzado nuevas capacidades, ¿no? Eso por un lado, y de otro, ¿no? Donde hemos encontrado a niños, a niñas y adolescentes que han quedado excluidos de la educación. Adelante, Teresa. ¿Me permites compartir, no? Pantalla, para una pequeña presentación. Por supuesto, sí. Bueno, pese a la presentación de mi tocaya, la verdad es que yo en estos momentos en que tan difíciles que vivimos, una de las constataciones más importantes que estamos teniendo algunos educadores es que es totalmente ya imposible hablar de educación en sí misma en estos momentos, ¿no? La crisis de la educación está profundamente vinculada a la crisis del modelo económico, ¿no? Neoliberal, y también su futuro está vinculado a esa perspectiva. No es posible entonces una mirada únicamente sectorial. Entonces, digamos, estando además a una semana de la segunda vuelta, yo he preferido plantear, digamos, un marco más general y dentro de eso sí hacer alusión al tema educativo de manera transversal, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿qué está en juego? Ahí está un poco la agenda. La educación dentro de eso que está en juego, el tema ético, los miedos, lo que está detrás del voto y los escenarios. ¿Qué está en juego? Bueno, en la foto lo dice todo, ¿no? Y también lo ha dicho el ponente amigo, ¿no? Que es la crisis esta del modelo que ha polarizado, que ha segmentado el mundo y los países en un sector que vive en la opulencia versus un sector que vive en la extrema pobreza y en la pobreza, ¿no? Y dentro de esto es que nosotros recibimos la campaña, ¿no? Agresiva de los sectores poderosos de hacernos creer que si no progresamos es porque no nos estamos esforzados, y que si somos libres podemos esforzarnos y, digamos, todos los que están a la izquierda de la foto podrían pasar a la derecha simplemente si se mantiene la libertad, entre comillas, y si se esfuerzan, ¿no? Entonces lo que está en juego, increíblemente, de manera impensada, como un hecho inédito, es la crisis de este modelo que tiene 30 años, como bien se ha dicho, que ha generado exclusión, pobreza, daño ambiental, lesiones a los derechos humanos, y que está siendo cuestionado en toda América Latina e incluso en los países desarrollados, entendidos este último por, digamos, como que el Fondo Monetario Internacional, el fondo de la reunión de los empresarios, de los grandes poderes económicos en Davos, el propio Biden, cuestionan este modelo porque sostienen que ya esta desigualdad ni siquiera permite la continuidad del desarrollo del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, ya están surgiendo alternativas dentro del propio capitalismo, como la famosa propuesta de los países nórdicos, y que ya se está concretando en algunos como Holanda, que es una economía circular, ¿no? Que tiene como digamos, como eje la calidad de las personas y los límites del planeta, ¿no? Y entonces este modelo cuestionado es el que ahora ha estallado en 1000 pedazos en el Perú también, ¿no? Cuando esto, digamos, se pensaba de que no estaba todavía muy lejos este estallido, ¿no? Y bueno, como dice Boaventura de Sousa, que es un pensador portugués muy interesante, es que dice que lo que está en crisis no solamente es el modelo económico, ni siquiera solo el orden social, sino la misma humanidad como proyecto. Nosotros ya vivimos como si fueran, digamos, hechos que pasó la lluvia, mataron una mosca, ¿no?
hechos como el de los de la foto, ¿no? De abajo, el joven que pereció en un container, quemado vivo, ¿no? Por este orden económico que conduce a la esclavitud prácticamente, porque eso no se le puede llamar empleo, o digamos la muerte de niños, esto incluso antes de la pandemia, ¿no? Que migraban, ¿no? Cuando migraban del África hacia Europa, ¿no? Como ya se ha dicho, bueno, la riqueza es obscena, el 1% más rico concentra la mayor parte de la riqueza del mundo, y digamos, según algunos pensadores, esta exclusión de las personas de este orden económico ya no puede ser ni siquiera abarcada ni definida por la palabra exclusión. Y algunos pensadores como Saskia Sassen nos dice que es mejor usar la palabra expulsión. Es decir, seres que no solamente no se quiere incluir, sino que seres que se quiere expulsar. Es decir, que si se mueren, su muerte es anecdótica, y mejor aún si se mueren o desaparecen. No le hacen daño porque son sobrantes, son considerados desechables, gente que se ha decidido sacar de la faz de la tierra, ¿no? Antes simplemente se los invisibilizaba, se los explotaba, se los mal incluía, ¿no? Entonces, esto es lo que está en crisis en el mundo, y estaba en crisis aún antes de la pandemia, y lógicamente con la pandemia esto se ha hecho mucho más evidente, ¿no? La educación es parte de esa crisis, ¿no? Está circundada por eso, es por eso que, digamos, esta educación que ahora tenemos, alta en lucro, baja en calidad y alta en segregación, es parte de un tránsito que hemos pasado durante un siglo, casi como un tránsito circular para casi volver a lo mismo. A principios del siglo pasado, la educación era un privilegio, ¿no? Donde solo accedían las clases ilustradas, ni siquiera accedían los sectores urbanos, mucho menos los campesinos e indígenas, que eran considerados como animales, como seres no humanos y sin derechos humanos, y mucho menos seres sin educación. Por eso es que Mariátegui planteó el problema del indio en esa época, y todo era esto impuesto con un orden autoritario que, digamos, fue subvertido por el movimiento, digamos, que hubo en los años 30, ¿no? Y que, digamos, causó una remesón fuerte, también precedida de una gran recesión económica, ¿no? Sin embargo, ahora iniciamos un nuevo siglo con la educación, que ya no es un privilegio de una élite, sino que es una mercancía, ¿no? Que se vende y se compra, y por lo tanto quienes tienen más dinero compran la mejor educación, y por lo tanto ha devenido en una política social que está siendo administrada con elementos segregantes, ¿no? Hay educación para ricos, educación para pobres, ¿no? Hay privatización de la educación, en nuestro caso como país por default, es decir, no se privatiza institucionalmente como en Chile, pero sí se deja caer a la educación pública, y por lo tanto esta educación se deteriora y toda la gente migra hacia la privada. El Estado está consagrado como reducido en su rol en la Constitución, y en cuanto a la educación, digamos, lo que reconoce la Constitución es sobre todo, lo que garantiza es la libertad de enseñanza, no garantiza la educación libre y gratuita, ¿no? Señala que la educación es un derecho, pero no la garantiza como derecho subvencionado por el Estado. Eso no es lo central del planteamiento de la Constitución, como sí lo era la Constitución anterior, ¿no? Entonces, reconquistar la educación, como estamos planteando muchos educadores en diversos foros, que significa reflotar, fortalecer la educación pública y volverla a poner en el lugar que tenía a mediados del siglo pasado, antes que volviéramos a esta situación precaria. Y esto significa, entonces, nos lleva a cuestionar el modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, esas cifras me voy a pasar, porque hay un techo, digamos, la educación ha tocado un techo, ¿no? Un techo de precariedad, en términos de que ya no es posible administrar o planificar una reforma con esta, digamos,
educación venida a menos, ¿no? Con este abandono de la escuela pública, ¿no? Tenemos un 30% de locales públicos que tienen los 3 servicios, agua, desagüe y luz. En el caso de agua es 37%. Ya van 2 años consecutivos en que el ministerio nos anuncia, en esta época del año, que el 99% de los locales escolares están conectados a una red de agua. Lo que pasa es que incluyen en la red de agua al río, a la acequia, al bidón, al camión cisterna, ¿no? Y en cambio, según el propio Ministerio de Educación en Escale, nos informa que solo 37% de los locales escolares están conectados a una red de agua potable. Igual en el caso del desagüe, ¿no? Que es una cuestión similar, ¿no? Donde en el peruano han salido declaraciones que dicen que igual el 90 y tantos % de los locales escolares están conectados a una red de desagüe, pero ahí nuevamente incluyen la acequia, el río, etcétera, incluso es decir, legalizan la contaminación de nuestras fuentes de agua para decir que los locales escolares están conectados a una red de agua, de desagüe, ¿no? Y estas cifras entonces no son ciertas. Yo prefiero fijarme en las que dice en Escale y entonces admitir, como también lo dice el ministerio, que hay una brecha de cerca de 100 millones de soles en infraestructuras, ¿no? En cuanto a Internet, el 49% también según Escale de centros educativos de primaria, tanto públicos como privados, están conectados a Internet y el 75% en el caso de secundaria. A nivel rural hay una gran brecha, como ustedes pueden ver, sobre el 28% de los centros educativos rurales se conecta a la Internet. Tenemos luego la precarización absoluta y cada vez creciente de los maestros, ¿no? Que uno de los signos fundamentales es que el 41% de los maestros son contratados, eso hace 20 años era una cifra únicamente de 6%, han pasado de 6 a 41% a lo largo de este modelo neoliberal, ¿no? Otra brecha muy notoria es la de falta de maestros de educación bilingüe intercultural, ¿no? Y así muchísimas otras que no podemos mencionar aquí toditos, ¿no? También están las formas de discriminación, de violencia agudizadas con la pandemia, ¿no? Una cuestión muy importante es que en términos de políticas universales, el modelo neoliberal ha relativizado las políticas universales de atención universal a la educación para privilegiar las que son más bien focalizadas, tipo becas, ¿no? Beca 18 e incluso ahora se plantean créditos, o sea, ni siquiera becas, ¿no? Algunas de las opciones de derecha de la primera vuelta lo planteaban así, y entonces quieren copiar el modelo que en Chile ya estalló en 1000 pedazos, ¿no? Entonces, ya no cabe administrar la precariedad y decirle que a esta administración de la precariedad se le llama reforma. Por lo tanto, esto se refleja, digamos, la necesidad de cambiar este modelo económico, está reflejado en las encuestas. Las diferentes encuestas han planteado que la mayor parte de la población, cerca de más de un 80%, quiere que este modelo se modifique, ¿no? Algunos con cambios moderados, otros con cambios radicales, pero solo 1 de cada 10 personas de las entrevistadas quiere que continúe tal cual, ¿no? Por eso es que eso también explica, digamos, la reacción que hay, ¿no? En el caso de los candidatos, bueno, hay uno que quiere cambiar el modelo económico de la Constitución y la otra que no quiere tocar ese modelo económico y por lo tanto uno que quiere que el Estado regule la actividad pública, la actividad privada e invierta, ¿no? Y la otra que dice que el Estado sea subsidiario, ¿no? Uno que dice que se reconozca expresamente todos los derechos a la salud, a la educación, a la alimentación, a la vivienda, el acceso a Internet y a la naturaleza, y en la otra que dice que esa parte continúe como está, ¿no? Etcétera, ¿no? Etcétera, y la naturaleza, la visión de la naturaleza y los pueblos originarios obviamente también es distinta, ¿no? Entonces, por lo menos en sus diversas versiones, porque hay que admitir que en el caso de Castillo hay 3 versiones de plan, la de Cerrón, la de los 100 días y las declaraciones que hace, digamos, los equipos técnicos y él mismo a lo largo de la campaña, pero todas tienen como signo común la propuesta de un cambio del modelo, ¿no? Es esto lo que explica
el apoyo, ¿no?, que está creciendo para Castillo. Teresa, perdón, te quedan 5 minutos. Ya, perfecto. La segunda cuestión que quería resaltar es algo que también es obvio, que es que el hecho inédito que causa asombro en el mundo, pero acá no, que es que la jefa de una organización criminal está candidateando a ser presidenta del país, ¿no? Y esto se refleja también en las encuestas. El 62% del antivoto de Keiko, la mayor razón por la cual la gente no quiere que postule es que representa la corrupción, ¿no? En el caso de Castillo, la mayor razón, el 41%, es porque considera que no está capacitado para gobernar. Y la corrupción cuesta, ¿no? Incluso, digamos, solucionarla podría ayudar a solucionar el tema educativo, ¿no? Por ejemplo, invirtiendo los fondos de corrupción en educación se podría cerrar al 100% la brecha que ahora que tenemos en infraestructura, la que acabamos de ilustrar con cifras para las escuelas, ¿no? Y bueno, ahí está lo que significa la corrupción en términos del PBI, de las pérdidas del presupuesto público, y en general para la educación y para los niños del país. El que sí siga existiendo corrupción significa que les están robando el futuro a las nuevas generaciones, ¿no? Pero todo esto se ha banalizado, ¿no? Y digamos, toda esta situación de que una persona antes pues se dejó de lado el lema de que no importa si roba, pero hace obra, pero ahora se ha instalado la creencia que no importa si es corrupto, pero con tal que defiende el modelo, ¿no? Digamos, esta cuestión se quiere se quiere instalar, pero está también ya comenzando a estallar, ¿no? A los miedos, hay miedos, se están explotando los miedos, pero me voy a pasar esta parte, ya que tengo solo 5 minutos. Voy a hacer estas preguntas nada más importantes, ¿no? De que, digamos, lo que existe, tanto frente a educación como frente al modelo económico, y la actitud que puedan tomar es, además de que Castillo representa el cambio, frente a él puede haber dudas de lo que se vaya a hacer por las diferencias, digamos, de sus diferentes planes, pero frente a Keiko no hay ninguna duda de que va a continuar con ese modelo, hay una certeza absoluta, lo mismo que hay una certeza absoluta de que va a continuar con la impunidad en términos de la justicia, ¿no? Es también obvio que a Castillo hay una mayor posibilidad de vigilarlo, y que, digamos, también hay una mayor posibilidad de vacarlo, ¿no? Es un gobierno que va a ser mucho más inestable y por lo tanto, si emprendiera algunos cambios importantes en educación, en salud y en vivienda, habría que fortalecerlo, ¿no? Pienso yo. Porque esto es lo que sería, digamos, el motor del cambio, ¿no? Y bueno, lo que hay es un estallido de esta mayoría, ¿no?, del mundo paralelo de Twitter versus la gran mayoría del país que digamos, detrás del voto ha surgido, ¿no?, como los sectores D y E, que ahora significan el 50% del país, que va a decidir las elecciones, ¿no? Y esta proyección de identidad que ya todos los sociólogos y antropólogos han detectado, que simboliza a Castillo, alguien como uno, un campesino, significa exactamente el espejo contrario para la clase dominante, ¿no? Significa un campesino que apenas puede hablar, un campesino que no sabe gobernar, ¿no? Y entonces los espejos se han roto y lo que estamos viendo en cuál espejo nos vemos, ¿no? En el espejo, digamos, que desprecia digamos, al campesino, pero digamos acepta esa figura de estudiantes subidos en el cerro buscando una señal de celular o buscando, digamos, el progreso, ¿no? Lo que ha estallado, en suma, es no solamente el modelo neoliberal, lo que es interesante que está estallando ahorita es la crisis de este modelo en el sentido común, o sea, la creencia de que un pobre puede convertirse en emprendedor y en burgués, ¿no?, con este modelo, ¿no? Ese es el producto más acabado de este modelo, y por lo tanto esto ha estallado, y en educación también. Ha estallado la creencia de que por si yo voy a una escuela privada y pago 100 soles voy a salir adelante, ¿no? Entonces esto se ve como algo imposible,
difícil, ya que hay que cambiar el rumbo, y esto se refleja en todas las votaciones que emergen desde los sectores DIE y los sectores, digamos, de trabajadores, los sectores más trabajadores, que son los que votan por eso. Finalmente, como se ha dicho, en América Latina ya están habiendo estos cambios, ¿no? En la Constitución, y que incluyen los cambios en educación, la eliminación de la privatización de la educación, los límites a las grandes fortunas, es decir, comenzar a mellar la desigualdad grande, el beneficio a las economías populares como el gas, etcétera, ¿no? Y lo que es increíble, yo quería resaltar, es que nosotros mirábamos lo que ocurría en Chile y en Argentina como algo inusual, en Colombia, en Ecuador, pero no pensábamos que iba a ocurrir en el Perú, no como movilización, pero sí como horizonte. Simplemente apareció este candidato y parece que va a ganar, o podría ganar, ¿no? Sin embargo, las cosas no son del todo ciertas, ¿no? Porque hay una serie de limitaciones, ¿no? Por un lado, además, en primer lugar, que la democracia ha encontrado su techo en este modelo, ¿no? Como dice Boaventura de Sousa, es incompatible con el modelo de capitalismo salvaje, y por eso nosotros no dudamos de que, si es que para lograr evitar que gane Castillo, la derecha extrema es capaz de cualquier cosa, ya lo está haciendo, ¿no? No solamente de comprar la prensa porque ya la está comprando, sino de polarizar y anatemizar hasta el extremo. Y, digamos, es una extrema derecha que vive en una burbuja, pero que tiene un enorme poder, ¿no? Que va a ejercer una gran presión económica luego de las elecciones, en caso que gane Castillo, y digamos, va a usar el Parlamento, los medios de comunicación, y colocar el tema de la gobernabilidad del país en entredicho, ¿no? También, bueno, va a tratar de salir impune, ¿no? Eso es lo que está en juego. Todas estas cuestiones están en juego hoy en día, y, digamos, no tenemos un escenario claro, ni siquiera tenemos, pese a que todas las encuestas dan por ganadora Castillo, no tenemos la absoluta certeza, porque justamente la situación es tan inédita, tan impensada para las propias clases dominantes, que creo que van a intentar hasta el último, por todos los medios, que no descartarían tampoco una intervención, digamos, fuerte, autoritaria, en el peor de los casos, si es que no resulta el fraude, ¿no? Sin embargo, nosotros, los educadores, sí apostamos, seguimos apostando, tanto si gana Castillo como si gana Keiko, por defender los derechos del derecho a la educación como parte del derecho a vivir en una sociedad justa y en un modelo distinto del cual queremos todos ser parte. Muchas gracias. Aquí me quedo. Muchas gracias, Teresa. Bueno, Teresa nos ha señalado que no podemos hablar del derecho a la educación sin cuestionar el modelo económico neoliberal que ha convertido la educación en mercancía, en un producto de alto lucro, de baja calidad y segregador. Esto me hace recordar que en Perú, ¿no?, se pagan en ciertos colegios cuotas de ingresos exorbitantes. De esta manera se segrega, ¿no?, generándose una élite que tiene acceso a una educación exclusiva y de calidad, frente a la gran mayoría que no la tiene, ¿no? Teresa plantea que la crisis de la educación es reflejo de la crisis del modelo económico, en donde el Estado no garantiza la educación libre y gratuita, y no ha tomado acciones rotundas, ¿no?, para lograr ese tránsito de una educación que es un privilegio y que es una mercancía, hacia la educación como derecho. Por tanto, ella señala que se necesitan cambios estructurales frente a un modelo económico que cosifica, expulsa y desecha a los seres humanos, ¿no? Teresa señala que la transformación de la educación es parte del reto de construir un país más justo e igualitario.
y que tenemos que apostar por salvar la educación y no por, o sea, y rechazar la precarización de la educación, ¿no? En donde se administra, en donde se administra desde el Estado la precariedad, y a eso se le llama reforma, ¿no? Teresa nos señala de manera muy directa que hay una apuesta política, la de Keiko Fujimori, que plantea no tocar el modelo y que además representa una red de corrupción, y otra apuesta, la de la de Pedro Castillo, que plantea cambios reales, pero también rechazo de una extrema, pero también que tiene el rechazo de una extrema derecha con mucho poder, y por ello serían mayores las posibilidades de vacarlo. Nos plantea nuestra ponente varios escenarios, pero sin embargo ella nos señala que, bueno, que en Perú nada está dicho. Muchas gracias, Teresa. A continuación, invitamos a nuestro último ponente, panelista. Él es Alexandro Sacco Valdivia. Él es abogado de profesión. Él es un destacado consultor especialista en salud pública de la OPS y la OMS. Es paz presidente de Foro Salud. Foro Salud es una organización de la sociedad civil desde donde el abogado por defender la salud como un derecho humano, y ha promovido el seguro social universal. Alexandro es un líder social que promueve la participación de la población en el diseño e implementación de las políticas de salud pública. Actualmente es director ejecutivo de la Dirección de Promoción de la Salud de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Adelante, Alexandro. A ver, Violeta, ¿me comentas, ya se pudo conectar Alexandro Sacco? No, todavía no se ha conectado. Porque ya se había conectado, ¿no? Sí, parece que el internet estaba fallando, ya ha sacado de la sala. Sí, Alexandro Sacco está, creo, en Antabamba, ¿no? Así es. Bien, mientras vamos esperando que se solucione la conexión de nuestro ponente. Entonces, acá tenemos algunas preguntas porque le vamos a ir dando un espacio, tanto a Jorge Coronado como a Teresa Tobar. Bueno, acá tenemos una inquietud, ¿no? ¿Qué factores han suscitado la necesidad de cambios en la política peruana, ¿no? Ya que ha mencionado Jorge Coronado el tema de la conflictividad social, seguramente están planteando que otros factores no se han sumado a esto, ¿no? Además, de repente, del agotamiento del modelo neoliberal. Algunas otras inquietudes, por favor, si pueden ir escribiendo en el chat las preguntas. Ya, bueno, hay otra inquietud, ¿cómo superar la polarización que ha surgido en el contexto actual, esta polarización entre Pedro Castillo, bueno, entre la propuesta de Pedro Castillo y la de Keiko Fujimori, que, bueno, que en realidad representan, ¿no? Representan a los sectores, ¿no? O sea, el contexto de la pandemia podría haber debilitado estas posiciones de ultraderecha en toda América Latina y Centroamérica. Esta es otra inquietud también que ha surgido. Teresa, si me puedo aventurar a decir unas sí, cosas, por favor, Jorge. Sí, un poco con las diversas observaciones que están planteando. Vean, yo considero que primero no hagamos demasiados números alegres, porque el sistema de dominación política en el continente, consolidado con esta estrategia económica, se desquebraja, pero no es que esté derrotado. Hay un proceso efectivo
Como bien decía la colega Teresa Tovar, eh, ¿cuál es la crisis que hoy está viviendo el modelo neoliberal? Es una crisis de legitimidad. Esa legitimidad que durante 4 décadas o un poco más construyeron de que la pobreza era un asunto natural, ¿verdad? No que era una cuestión asimétrica, sino que tienen que existir pobres, tienen que existir ricos, que la concentración de la riqueza es natural y que el Estado además no debe brindar servicios esenciales para la vida, como es la salud, como es la educación, como es la electricidad, la telefonía, el agua potable, que esos eran servicios para tener acceso debería tener el que pueda pagarlos. Bueno, esa legitimidad me parece que la pandemia ha ayudado a desquebrajarla en términos de que la gente dijo, no, no es posible. Está diciendo, no, no es posible. No es posible que unos, además, en medio de la pandemia, una minoría siga ganando, siga enriqueciéndose y el resto, porque no es una minoría, sino que el resto, el 90%, porque aquí estamos, a mí me gusta más hablar más que del 1% más rico, hablar de ese 10% más rico de América Latina. Bueno, el 90% quedamos fuera en gran parte de esa repartición. Entonces me parece que esta legitimidad es lo que se empieza a resquebrajar, pero también el sistema como tal y las élites políticas y económicas y sus operadores todavía pueden recurrir a muchas cosas, pueden recurrir incluso a un baño de sangre, como está pasando en Colombia o está pasando y ha pasado en Chile en estos últimos meses, o pueden recurrir a una amenaza, como ha planteado en Brasil o como se ha planteado incluso de lo que he leído en algunos sectores militares en Perú, ¿verdad? De la amenaza de golpe de Estado, dependiendo de que si un partido que gane o un candidato que gane hace cambios estructurales. Quiero cerrar señalando lo que evidencia la región es que esta conflictividad se está encauzando con una agenda multisectorial de demandas. Están las mujeres demandando identidad, empoderamiento, igualdad. Están los jóvenes demandando oportunidades. Están los sectores ambientalistas demandando políticas contra el cambio climático. La diversidad sexual demandando derechos. Es decir, que de pronto esa gran cantidad de agendas que el modelo no las había segmentado, hoy se empiezan a encontrar y se empiezan a encontrar también tras tímidas propuestas políticas o diversas incluso propuestas políticas que van juntándose y juntándolas en sus idearios incluso electorales. Por eso reafirmo, es un periodo de desafíos, es un periodo más que de certezas, porque tampoco, y ya tuvimos la década anterior, tampoco el que fuerzas progresistas lleguen al poder del gobierno representa cambios importantes, pero sí creo que la ola de cambio
está hoy más viva que nunca en la región. Jorge, por favor, una pregunta, porque aquí hay una inquietud de los participantes. Es, en cualquiera de los escenarios, ¿cuál tendría que ser la actitud de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué postura tendríamos que tomar, ¿no? Frente a eso, ¿no? Para sostener la democracia, para poder sostener la agenda social. Yo creo que hoy, en general, importantes segmentos de la ciudadanía están volviendo a ver la política como un escenario válido, ¿verdad? La política, como decía en su exposición Teresa, ha sido muy cuestionada como ejercicio por cuanto se convirtió en el vehículo para la corrupción, ¿verdad? Y para el enriquecimiento ilícito. Hoy de pronto la política ya sale de los locales partidarios y se empieza a concebir en la calle, en la manifestación, en el bloqueo, en la huelga, ¿verdad? De la acción política. Me parece que además el movimiento social, y lo decía yo el otro día en otro foro sobre estas temáticas, el movimiento social y sindical y de mujeres y estudiantil tiene que empezar a ver el accionar político como un accionar fundamental para pelearle el ejercicio del poder político a las élites y a sus operadores. Yo siento que la ciudadanía está moviéndose, vastos sectores están incorporando cada quien sus demandas, y lo que está faltando efectivamente es la construcción, hoy lo empezamos a ver, la construcción de los instrumentos políticos donde se sinteticen esas demandas, porque si no accedemos al poder formal, no digo que es lo único, pero hay que acceder a espacios del poder formal para también desde ahí y desde la calle se impulsen cambios necesarísimos para todos nuestros países. Muchas gracias, Jorge. Teresa, antes yo te quiero alcanzar algunas inquietudes más que han planteado acá los participantes que están hablando sobre las políticas educativas, qué limita para implementar esas políticas educativas, qué tendríamos que hacer para que se implemente ese cambio en la educación. También ambos candidatos han hablado de políticas sociales en el tema educativo. ¿Son viables? Y bueno, y también una participante pregunta sobre un dato de 81.3% de adolescentes que han sido víctimas de violencia, creo que es de Henares, ¿no? Pide que por favor le precisen el dato. Bueno, adelante, Teresa. Bien, bueno, sí, primero para decir que coincido con Jorge, ¿no? De que este asunto del fin del neoliberalismo está asomando, pero no significa que ya sea un hecho dado, ¿no? Si ustedes han visto El Último Bastión, que es una serie peruana tan bonita en Netflix, tan bien lograda, que van mirando si llega a la patria con un telescopio, ¿no? Desde el 2017. Y bueno, pues hay pues azonadas, hay intentos, hay miles de cosas, ¿no? Y la patria no llega. Y al final, incluso cuando se da la independencia formal en el 2021, tampoco había llegado, y muestra muy claramente la debilidad de esa democracia naciente en el Perú, ¿no? Estamos, digamos, si hacemos un paralelo, bueno, llega el fin del neoliberalismo, no llega el fin del neoliberalismo, está llegando, pero todavía no es un hecho fáctico, y hay todavía muchísimo pan por rebanar. Pero lo que es importante es que se avista, digamos, por primera vez, porque ha habido 30 años de, digamos, reinado absoluto, sin ningún cuestionamiento, incluyendo en la educación, donde se aceptaba que, digamos, esta administración de la precariedad que yo sostengo, ¿no? Sea, digamos, lo normal, y que, bueno, pues sí, si los maestros piden aumento, pues no hay plata, pues, ¿no? No hay, el MEF no da, ¿no? Entonces, esta cuestión se ha dejado de aceptar, ¿no?
En educación también, ¿no? Entonces los pedidos, que en algunos casos, y ahí contesto la otra pregunta, pueden ser y deben ser sometidos a ver si son factibles o no, ¿no? Los pedidos de mayor presupuesto para la educación, de 10%, que sea 10% no es factible, pero de mayor presupuesto, de mayores recursos, el hecho mismo de que sea un profesor enarbolando un lápiz, ¿no? El que esté simbolizando esto es bien interesante, porque digamos la educación en el Perú, al igual que en el movimiento chileno que comenzó con los pasajes y con el movimiento de los pingüinos, está en el centro de este cuestionamiento cuyos límites lo sabemos y cuyos escenarios posibles pueden ser de todo. Puede haber baño de sangre, puede haber retroceso, puede haber cooptación, puede haber muchos escenarios posibles después incluso de que gane Castillo, lo pueden cooptar, o sea, puede haber una hoja de ruta tipo las que hubo ya anteriormente, o sea, pero lo interesante es que ese cuestionamiento comienza a ser parte en el Perú y, como dice Jorge, comienza a instalarse en la educación también, en el sentido común de las personas y en la educación, donde se había instalado también, sin mayor protesta, el hecho de que, bueno, si tú haces méritos, puedes salir adelante. Pues ahora, como se ha caído el mérito, digamos, el mito del emprendedor, de que si tú puedes emprender, si eres emprendedor, con este orden neoliberal sales adelante, pues igualito, ¿no? La meritocracia en educación solamente es factible si existe una base de justicia, si existe una redistribución, ahí tú puedes establecer, digamos, estímulos al mérito y son buenos, pero, digamos, tú no puedes decir, bueno, la meritocracia se instala y, bueno, si el chico que está compartiendo un celular en las alturas de Puno no sale adelante, pues es su culpa, ¿no? Frente al otro estudiante que tiene, digamos, condiciones óptimas para poder salir adelante. Digamos, la segregación es tan fuerte que ese mito de la meritocracia, digamos, se ha caído, ¿no? Y había sido cuestionado por Piketty, por el economista Piketty en términos de mito general, pero en el caso de educación se había instalado muy fuertemente y sin cuestionamiento, comienza a ser cuestionado, ¿no? ¿Qué políticas se pueden impulsar? Digamos, lo que me preguntaban. Bueno, yo creo que, digamos, por lo menos en Foro Educativo hemos planteado dos muy importantes. Una es el fortalecimiento de la educación pública, ¿no? Que implica no solo recursos, sino fortalecimiento de la gestión, fortalecimiento de todas las áreas que impliquen el cierre de brechas, ¿no? Pero también la eliminación del lucro. Eso se hace rapidito con un decreto supremo, ¿no? La eliminación del 882. Lo que pasa es que nadie se atreve. Nadie se atreve a firmar ese decreto porque toca los bolsillos de los poderosos en educación. Comienza por esas dos medidas. Sigue por una medida de real fortalecimiento de la profesión docente, porque la profesión docente, si 41% son contratados, prácticamente está dejando de existir, porque se sigue incrementando. ¿Qué profesión docente va a haber si en la carrera magisterial cada vez hay menos personas? Entonces tienes que fortalecer la carrera magisterial incrementando el número de plazas orgánicas. Y esto va de la mano con políticas de formación docente para que estos docentes que accedan a esas plazas sean formados. Entonces es como una cadena que va trayendo la siguiente medida y todas ellas suponen en conjunto un fortalecimiento muy fuerte de la acción educativa. Ahorita está habiendo una migración muy fuerte de los chicos de colegios privados de baja paga hacia la escuela pública, porque ya no pueden pagar ni siquiera esos 100 soles o esos 150 soles. Están viniendo porque no tienen otra alternativa. Pero, digamos, la alternativa real que podríamos plantear nosotros es que vengan porque la escuela pública es una buena alternativa, ¿no? O sea, no podemos resignarnos a decir que vengan, que a esta escuela pública como está deteriorada, sin agua, sin desagüe, con un maestro precarizado, perseguido, ¿no? Sin contratado, sino a una escuela buena, con un maestro reconocido, con agua, con desagüe, con todas las condiciones, entonces, lógicamente, ahí la gente va a volver. Acordémonos, el siglo pasado, los colegios públicos y las universidades públicas eran buenas, eran bastante buenas, ¿no? Competían sin ningún miedo con la educación privada. Y ahora ya no compiten. Entonces es la ocasión para de la debilidad y la precariedad
remontar eso. Y de paso solucionar el gran problema que tenemos ahora en la educación, que es el abandono masivo. No masivo, digamos, pero fuerte, ¿no? Nadie da cifras exactas, pero una vez escuché a un funcionario que dijo que se calculaba que alrededor de 1 millón de niños estaban fuera del sistema educativo por efecto de la pandemia en el Perú. O sea, 1 millón de niños es muy fuerte si tenemos 8 millones de escolares en el Perú, ¿no? Entonces, ¿cuántos son? ¿Qué ha pasado con ellos? Y de los que están, ¿cuántos están conectados de manera permanente? ¿Cuántos están, digamos, en posibilidad de haber de una línea de continuidad de sus procesos de aprendizaje? ¿Cuántos más bien entran y salen, se desconectan, tienen escasas condiciones para estudiar? Es otra pregunta. Y la tercera, que es bien interesante, es la de los maestros. Los maestros fueron considerados en esta reforma que ha sido para mí una administración de la precariedad, una pieza secundaria, que había que decir, bueno, maestros, ponte el hombro, hazte el apóstol y sácate el jugo pues, por la educación del Perú, ¿no? Ese maestro se ha levantado. Ya no será posible de hoy en adelante una reforma que no los considere. Obviamente habrá que darle a ese maestro mayor formación. Creo que el reto es también darle una mayor actoría política, una capacidad de ser parte de la propuesta educativa y no solamente un nivel de reivindicación, ¿no? De atención a sus reivindicaciones y demandas. Pero lo que es un hecho es que un maestro con un lápiz en la mano ha colocado la educación en el centro del cuestionamiento del orden actual, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, Teresa. Respecto a los datos que has mencionado, pues, ¿no? Sobre los adolescentes que han sido víctimas de violencia, datos que nos dio la INARES, bueno, yo quería acá destacar de que esta encuesta también nos pone en alarma, ¿no? No solamente por la violencia familiar que viven estos niños, niñas y adolescentes, sino también por las situaciones de riesgo, ¿no? Que señala esta encuesta, que es aproximadamente un 60% de situaciones de riesgo que están viviendo, esto hablando del 2019, y que asumimos, ¿no? Que en este contexto de precariedad, en este contexto de pandemia, esto se ha agudizado. Muchas gracias, Teresa, por tus comentarios muy oportunos, ¿no? En este tema de las políticas educativas, ¿no? Está ya con nosotros aquí Alexandro Saco. Ya te hicimos la presentación, Alexandro, entonces tienes 15 minutos, adelante. ¿Cómo están? Muy buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, ahora sí. ¿Cómo están? Muy buenas noches, mil disculpas por el retraso, gracias al CELATS por la invitación, gracias a Elsie, amiga, por permitirnos estos minutos. Bueno, el título del evento es bastante amplio, ¿no? Y provocador, ¿no? Permítanme primero, yo en este momento soy funcionario público del Ministerio de Salud, pero lo que voy a comentar aquí es a título completamente personal, ¿no? Como Alexandro Saco, DNI 095388847, ¿no? Entonces, dicho esto, creo que, miren, a ver, una vez más, el escenario nos regresa, ¿no? Como si el ciclo de la salida de los 90 no terminase de cerrar o de permitir un momento distinto en no solo en nuestra política, porque finalmente los políticos son como expresión de nosotros mismos, ¿no? O sea, son parte de nuestra sociedad. Y si están ahí es porque son o los vacíos que se dejan llenar o el reflejo mismo de nosotros como sociedad. Entonces, creo que no es solamente la sociedad política, sino la sociedad en general, ¿no? Entonces, este ciclo no se puede cerrar. Y si vamos hacia atrás, del fujimorismo al velasquismo, otra vez encontramos que el ciclo no se puede cerrar. Y quizás sí podamos ir retrocediendo y retrocediendo hasta ver que no somos capaces de cerrar ciclos, porque los ciclos, cuando se cierran, permiten pues justamente
llegar a un punto en el cual entramos a un nuevo momento en el cual se alinean, digamos, algunos o los intereses más relevantes que cualquier sociedad tiene, ¿no? Y me viene a la memoria, no sé si ustedes la han visto, pero si no, en todo caso, de verdad, les recomiendo que la puedan ver. Esta miniserie o novela, o es un intermedio entre miniserie y novela peruana, son 36, 37 capítulos, llamada El Último Bastión, una producción de TV Perú, que está siendo reconocida en varias partes de nuestra Latinoamérica, que retrata los años de 1818 a 1830, a través de una familia, ¿no? De una familia criolla, con un hijo que es digamos, un militar realista, y otro hijo que es un patriota, ¿no? Y en esa contradicción, alrededor de ella, se genera la familia, la relación de esta familia que tenía tierras que le habían pertenecido antes a, entre comillas, los indios que ahí estaban en ese territorio mismo, y la relación entre estas dos familias y la relación con los españoles también, con la iglesia, con el prejuicio contra las mujeres, con cómo no las podían dejar decidir, y todo ello, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo a colación esta serie? Porque está tan magistralmente producida y hecha, y con un conocimiento tan grande de la historia y las vivencias de esa época, de esa Lima que no deja de ser colonial, como hasta ahora en muchos casos no lo deja, ¿no? No deja de ser colonial, pero tampoco es independiente, y en la cual llega San Martín y posteriormente Bolívar, y ambos de su perspectiva justamente se dan cuenta que nuestro país era algo así como un espacio un poco ambiguo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno pretendiendo tener una monarquía, el otro pretendiendo anexarnos a un espacio mayor como la Gran Colombia, ¿no? Y todas esas dinámicas que se dan dentro de esta historia, de esta narración, que deben haber habido muchas parecidas en nuestro país en aquella época. Cuando uno la acerca después de 200 años, dice, oye, pero todavía, en esencia, muchas cosas de las que se reflejan en ese momento iniciático están muy presentes, sin dejar de reconocer que obviamente en el último siglo, y avances, qué duda cabe que han habido, y quizá en estos últimos 30 años, a partir del debacle de la década de los 80, 90 y estos 2000, qué duda cabe, creo, para todos nosotros que hay cambios importantísimos que acercan que revalorizan o que ya insertan de una manera más contundente y sólida algunos aspectos que quizás hace 30, 40 años no eran tan, entre comillas, universales dentro de nuestra imagen cultural o social, ¿no es cierto? Que hablo de la música, hablo de la comida, hablo de las diversas expresiones culturales también, ¿no es cierto? Que han ganado, qué duda cabe que han ganado espacio, ¿no? Y qué bueno que así sea, ¿no? Y qué bueno que así sea. Antes, hace 20 años creo que era inimaginable un noticiero en Aymara, un noticiero en quechua, cosas por el estilo, y ahora creo que es una reivindicación de una necesidad completamente justa de que las cosas sean así. Pero todavía persisten otras, ¿no? Y en esos puntos es que en contextos electorales aparece con toda la fuerza, ¿no? Las irresoluciones, las limitaciones de poder resolver nosotros algunos temas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Esta historia, dos ejemplos voy a poner, ¿no? Uno que está más cerca de lo que hemos vivido en este año y medio, ¿no? El de la pandemia. ¿Qué hace la pandemia? La pandemia lo que hace es ponernos nuevamente contra la cara la situación tan limitada y precaria de nuestro sistema de salud. En nuestro sistema de salud que
es así, no porque haya caído, se haya creado por acá los de salud, por acá los del CIS, por acá los privados, sino que es así porque nació así. Y quiero poner dos ejemplos de cuando digo nació así, que quizá puedan hacer entender la diferencia en el sistema de salud. En 1936 se crea el seguro obrero y en 1948 el empleado, para las personas que tenían una relación laboral formal con un empleado. ¿Y qué pasaba con todos los otros que no tenían una relación formal laboral? ¿A dónde iban? A la beneficencia. En 1935 se crea el Ministerio de Salud que absorbe los grandes hospitales de las beneficencias, ¿no? Loaiza, por decir un ejemplo, ¿no? 2 de Mayo, que eran administrados por las beneficencias o por las iglesias. Entonces tenemos un sistema que se va para un lado, pobre beneficencia, y un sistema que se va para los asalariados. El CIS trata de acercar en alguna medida esa noción de derecho de finales del siglo pasado, de inicios de este, que ahora es cada vez más fuerte, y que felizmente el CIS ha ido creciendo, creciendo y creciendo mucho. Pero todavía tenemos ahí dos. Y a pesar de que en la pandemia se han hecho grandes esfuerzos para que no haya esa diferencia, y se ha logrado en buena medida atender indistintamente, pero ahí está, el CIS por acá, el de salud. Pero vayamos un poquito más atrás, para entender la raíz de realmente del problema de la salud en nuestro país y de esa diferencia que se expresa hoy en una pandemia. No sé si ustedes saben que el primer hospital de Lima se llamó el San Bartolomé. Perdón, el primer hospital de Lima se llamó el San Andrés. Y el San Andrés, en 1500, quizá 45, 40 y algo por ahí. El San Andrés estaba hecho para los españoles. El segundo hospital de Lima fue el Santa Ana. Santa Ana estaba hecho para los indios. Y el tercer hospital de Lima fue el San Bartolomé. No el San Bartolomé que está ahí al frente de Loaiza, ¿no? Que era el INEN, antes del INEN grande. Sino el San Bartolomé que está por ahí todavía metidito, ¿eh? Está ahí, ¿eh? Estos hospitales están en barrios altos. Yo los he podido ver, es una maravilla, es una emoción enorme para los que trabajamos en la salud pública saber que estos 3 primeros hospitales de Lima están ahí para recuperarlos, cerrando paréntesis. El primero fue para los españoles, el segundo para los indios, y el tercero, el San Bartolomé, ¿para quién era? Para los morenos, pero no para todos los morenos, sino para los morenos libertos. ¿Ok? Entonces, si la distinción es salud CIS por trabajador asalariado y pobre, la tenemos ahora, y nace en 1936, 40, la distinción original de nuestro sistema de salud nace cuando nace el país, ¿no? Y hoy, después de, van a ser 500 años, porque a mí me gusta mucho más, sinceramente, no, a mí no me gusta el bicentenario, a mí me gusta 1532, o sea, el 2032. El 2032 se va a cumplir medio milenio del encuentro de Cajamarca. Y ese es el encuentro que da nacimiento. El encuentro de Atahualpa con Pizarro. Ese es el nudo de nuestra historia. No es la independencia, San Martín y Bolívar. Qué duda cabe, qué gran importancia tiene ese capítulo de la historia del Perú. Pero el país nace en 1532. Nos guste o no, con ese encuentro hispano-andino. Y no solo andino, sino hispano, digamos, de todo este territorio que en una persona se expresó como Atahualpa. Discúlpenme que me vaya más atrás, pero yo no tengo otra manera de poder llegar a la actualidad, a entender cómo no se pueden resolver estos grandes problemas que afectan a nuestro país, porque no son problemas técnicos, no es problema de si tengo más interés en una AFP o si hicieron la AFP o abro, no es solo eso, es más grande, es problema. Y ese problema solo se va a entender cuando asumamos que la igualdad es en sí misma el sentido que debe dar viabilidad a las políticas públicas. Las políticas públicas son el cruce entre la política pura y la administración. Y nuestro Estado, tan
lento, tan burocrático, tan ineficiente en muchos casos, pero también a veces siendo la única respuesta que tiene una persona, una comunidad en determinados lugares, tiene que cambiar. Y termino estos 2 minutos, o 3, que creo que estaba llevando el tiempo, con esa reflexión. Sí, son 5 Hay minutos que muchas... te quedan todavía. 5 ¿Cuántos? minutos te quedan. 5 minutos. 5, Ok. 5. Sí, perfecto. Entonces, en estos 5 minutos ya me voy de la historia y me centro en lo que significa la posibilidad de hacer un cambio o no en nuestro país. Hay muchas cosas que el neoliberalismo, capitalismo, los grandes intereses, las grandes transnacionales, qué duda cabe, ¿no? Pero también lo que representa a la sociedad en su conjunto, a la cual nosotros, como el mito griego de entregarle el poder, ¿no es cierto?, de desprendernos un poco de poder y entregárselos a ese Estado, para que nos organice, para que nos mejore, etcétera, está vigente, obviamente. El Estado es el que tiene que articular. Todos de nuestras capacidades y competencias también, de hecho, como sociedad. Pero ese Estado es al cual le damos esa responsabilidad. Si no se reforma ese Estado, y esta frasecita debe sonar a una letanía, reforma del Estado. Bueno, no, el Estado peruano en su estructura administrativa, organizativa y de repartición de los recursos no está preparado para hacer un cambio. Se llame Keiko o se llame Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque el Estado internamente tiene una propia lógica. El Estado es un ser vivo y un ser vivo se defiende y un ser vivo funciona sobre sus necesidades. El Estado peruano está diseñado con grandes programas presupuestales. ¿Por qué los menciono? Porque son los que reparten el dinero. Grandes programas presupuestales que, desde mi punto de vista, ya no están preparados para una dinámica tan diversa como a la cual tenemos que responder. El Estado peruano está poblado de un gran número de trabajadores que, qué duda cabe, tiene muchas competencias, pero también de un gran número de trabajadores que ya están acostumbrados a estar ahí décadas y que no van a mover un dedo por cambiar las cosas tal y como están. El nombramiento en el sector público, yo sé que este es un tema controvertido, pero el nombramiento en el sector público es una suerte de privatización de una función que se debe a la comunidad. El nombramiento hace que una persona ya no pueda ser movida de ahí. Y el Estado lo que necesita es dinámicas. ¿Qué duda cabe que los trabajadores públicos deben ganar más? Deben ganar mucho más. Pero nadie se debe sentir ni debe ser propietario de un puesto público. Entonces hay varios aspectos que hay. Por un lado, la lógica MEF, programa presupuestal, pero por el otro lado, la lógica de una, digamos, reivindicación más, digamos, de izquierda, por decirlo de alguna manera, de que debe haber nombramientos y que el trabajador debe estar, si lo nombran, de ahí se queda 30 años y se va el día que lo jubilan. No. No debe ser así. ¿Por qué? Porque todo se adormece, porque ya los funcionarios van pasando y si yo no puedo hacer un cambio ni siquiera de mover a una persona de un asiento a otro, o en el sector salud ni siquiera programar a algunos profesionales, porque si yo le digo, tú tienes que trabajar lunes, martes y miércoles, y el señor ese día tiene sus turnos en su clínica, no lo puedo mover porque está nombrado, entonces estamos complicados, ¿no? Entonces termino esta reflexión con la necesidad de que, reconociendo que hay 1000 temas que podemos observar en el horizonte, el lucro, el aprovechamiento, la explotación de recursos indiscriminada y todo eso que criticamos con justa razón, también nuestro Estado no está en la capacidad de poder generar esos cambios con el presidente o presidenta que venga. Este Estado tiene 20 años de un cambio cuando un régimen cayó. Y sigue igualito. Entonces, tenemos que atrevernos a hacer que ese Estado sea lo suficientemente eficiente, ágil y responda al ciudadano, no a los intereses corporativos ni gremiales. El Estado es de los ciudadanos. Bueno, de mi parte eso, y espero haber contribuido con un granito de arena en esta reflexión.
Muchas gracias, Alexandro. Siendo ya las 10 de la noche, vamos a proceder a dar el cierre a este evento. Ha sido este diálogo de política realmente muy fructífero. Hemos podido acá reflexionar sobre la profunda crisis del modelo neoliberal, ¿no? Que está viviendo el país y que ha generado una profunda precariedad en el campo educativo y en el campo de la salud. Ya los ponentes nos han señalado de que este movimiento, esta transformación social que se está presentando, que se avisora, es producto de la acumulación de frustraciones, de la acumulación de desigualdades y bueno, y los escenarios son básicamente referidos a un punto de conflictividad social, a un punto en donde es necesario que se escuche al pueblo, que se escuche al Perú profundo, a esa ciudadanía que está excluida, que está postergada, ¿no? Y como bien ha mencionado Alexandro, que el modelo está en este momento cuestionado, pero que está resquebrajado, pero no está derrotado, ¿no? Y bueno, y de todas maneras van a haber resistencias, ¿no? Resistencias para ese cambio, ¿no? Nos quedamos con algunas ideas claves, con una visión de esperanza, con una visión que nos lleva a reconocer la legitimidad que tiene la voz del pueblo, la voz de la ciudadanía, frente a aquellas voces autoritarias, frente a aquellas voces que solamente piensan en el lucro, ¿no? Y bueno, y les agradecemos aquí a cada uno de los panelistas por sus aportes, por su presencia, al licenciado Jorge Coronado Marroquín, a la magíster Teresa Tobar Samanés y al licenciado Alexandro Saco Valdivia. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Gracias. O si tal vez alguien quiere hacer un comentario. Luti, de repente tú quisieras dar algún comentario final. Lo que me escribió por el chat que quería hacer un comentario es nuestra colega Adriana Aguiar. No sé si está presente todavía. Sí, sí, estoy presente, Luchi. Ah, muy bien. Buenas noches con todos. Felicitar a CELATS, felicitar a Luti, a todo su equipo que está en la dirección del CELATS por brindarnos este momento tan interesante y tan necesario que es el diálogo sobre políticas. A veces escuchamos por ahí decir, ay, no soporto la política, ay, detesto política. Pero en verdad lo que la mayoría de las personas a veces no sabe qué es una dimensión de la vida. Desde la hora que nacemos hasta después que morimos, porque quedan cosas, todo esto es política. Cuando saludas, cuando limpias, cuando llevas a un niño a la escuela, cuando ingresas a una clase, cuando preparas una presentación, estás viviendo, estás respirando política aunque no lo sepas. Y ahí la política tiene distintas dimensiones, la política electoral, la política económica, la política social, las políticas públicas, la política. Entonces tenemos que apropiarnos de la política, tenemos que reflexionar sobre la política, leer sobre la política, porque no hay otra forma de que podamos producir cambios, de que podamos hacer cosas nuevas, cosas diferentes y cosas en favor de las poblaciones y de nosotros mismos que pertenecemos a las poblaciones, sino es reflexionando sobre esto. ¿Cómo es que la política económica domina la política
electoral y cómo esto afecta y impacta sobre nosotros, impacta sobre la cultura, impacta sobre la forma de pensar. Entonces, yo quería felicitar, agradecer a las personas, Jorge, Teresa y Alexander, por haber tan lindamente preparado sus presentaciones. Excelente, muchísimas gracias. Y gracias, Luti, por esta oportunidad de hacer un comentario también y felicitar a todos nosotros por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, a todas, a las participantes que han venido de todo, de todo el país, ¿no? Muchísimas gracias a todos y a todas. ¿Está Juanita Clotilde? ¿Qué tal? Sí, yo quiero saber gracias a todas. Gracias tengo a la todas. voz. Yo quería agradecerles por el haber participado por haberme permitido participar en esta reunión. Sin embargo, pienso que existen temas en la cuestión de contexto que no se han tocado, que en algún momento tenemos que ponernos a pensar. La cuestión de gobernabilidad, la cuestión de lo que significa participación partidaria, o sea, la participación que se está pasando con la cultura política en los jóvenes especialmente, que no permite una participación real. Los movimientos políticos partidaristas se han destrozado y ahora solo tenemos pequeños movimientos ocasionales. Entonces son puntos centrales que creo que nos falta reflexionar sobre eso. Y luego en la cuestión de aquí estaba anotando mucho, en la cuestión de la agenda. Las políticas sociales evidentemente están traducidas a través de los programas sociales, sin embargo, hay un problema burocrático que atraviesa el comportamiento profesional. Y entonces eso está tocando lo que significa la cuestión ideológica de qué estamos pensando sobre esa persona pobre. Y para nosotros, desde el siglo V, ¿a quién se dice el ser pobre? Al ignorante, al que no sabe nada, al que necesita compasión. Eso durante todos los años, todos los siglos, hasta hoy, se mantiene esa denominación de pobre. ¿Qué es ser pobre? Ese es excluido, pero que participen en los programas sociales y los profesionales que trabajamos en esas políticas sociales, ¿cómo los tratamos a ellos? Estamos nuevamente reconfigurando lo que significa la filantropía del siglo XXI, con otros mecanismos, pero que en realidad son mucho más perversos. Entonces, creo que es esto justamente, trabajar sobre la gobernabilidad, que nos va a permitir analizar estos puntos importantes para mí, y luego la educación y la salud. Que la pandemia nos ha permitido mirar la crisis que existe en eso, pero en realidad lo que ocurre es que eso es hace mucho tiempo que hay una exclusión perversa de los servicios de salud y de educación, una educación sin calidad. Cuando hablamos de educación en el área rural, estamos hablando de una pobre educación. La calidad no existe. Serán pocos los maestros que realmente tienen una identidad con ellos y dan una educación real. Sin embargo, la relación educador-educando se ha convertido nuevamente en un manejo de los niños o de los adolescentes. Otro aspecto que está en agenda me parece que es la cuestión de la violencia que está traspasando no solamente los hogares, sino traspasa las oficinas, las instituciones, etc. Entonces, yo creo que hay puntos interesantes, pero que particularmente me han permitido reflexionar sobre muchos aspectos y yo les agradezco muchísimo. Un saludo para Luti, un saludo para Leticia, que son dos personas que conozco desde hace mucho tiempo en el CELAC. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Juana. Gracias, muy oportuno, muy importante. Clotilde está hablando desde Puno. Sí, desde Puno. Un saludo afectuoso y a todas las colegas también de Puno.
Estamos organizando el 6º Seminario Regional Andino de Trabajo Social y vamos a hacer alusión justamente a la Facultad de Trabajo Social de Puno. Cloch. Un abrazo fuertísimo. Gracias, Luti.